Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Ahaz y le dijo: Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación es al mismo tiempo una fiesta... Gracias, Carlos. Al mismo tiempo una fiesta del Señor, una solemnidad del Señor y una solemnidad de la Virgen, porque celebramos a los dos. La Virgen, que nos representa a todos, porque es el comienzo de la nueva humanidad, la nueva Eva, pues recibe el anuncio más grande y más inimaginable, que la vocación más inaccesible al hombre que jamás nadie hubiera podido pensar, porque incluso tal como está formulada en el Evangelio, no es simplemente el anunciarle ser la madre del Mesías, es anunciarle ser la madre de Dios. Pero el que se encarna es el Hijo, y por lo tanto son inseparables. Hijo y madre hay
en la fiesta en la solemnidad de hoy, y para siempre ya en la historia de la humanidad, el Hijo y la Madre son siempre. Representan de una manera perfecta y acabada la unidad de amor que Dios ha querido tener con su criatura, con la humanidad. Y en ese sentido son también espejo, modelo, referencia para la Iglesia. Ella precede a la Iglesia y los padres siempre lo subrayaban, es tipo y modelo, espejo de la Iglesia, de la vocación de la Iglesia. Por eso todos nosotros podemos ver en la Virgen también nuestra propia vocación, porque sea cual sea nuestra historia, nuestra condición de hombre o de mujer, nuestra vocación en la vida y en el seno de la comunidad cristiana, al final todo está contenido en que el designio de Dios es ser uno con nosotros, y nuestra respuesta a ese designio le pedimos al Señor que nos dé la gracia de que sea tan sencilla, tan sin fisuras, tan auténtica como ha sido la Virgen. La encarnación del Hijo de Dios es el escándalo de la historia, porque efectivamente los hombres nos hemos imaginado a Dios de muchas maneras, incluso el pueblo judío, y a través de toda la educación con que Dios le ha ido educando en el tiempo de la historia de Israel, desde Abraham en adelante, pues nunca pudo concebir nada semejante que rompía por entero los esquemas. Aunque el Señor lo apuntaba de vez en cuando en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel, hay a veces apuntes cuando el Señor dice: yo mismo tendré que bajar a pastorear mis ovejas, o así, pero la idea de la encarnación no es una idea. De hecho, ha costado siglos a la propia Iglesia. En el mundo helenista, si había algo que no podía concebirse, es que lo divino tuviese relación alguna con la materia, y entonces se mezclaba, se hacían toda clase de intermediarios, de mediadores, de figuras intermedias, y se describía siempre hasta el alma, quienes la concebían como una especie de partícula divina en el corazón, en el seno del cuerpo humano, lo veían como una cárcel en la que el alma había caído en la materia, ¿no? Y costó siglos las controversias gnósticas, arrianas, las llamadas controversias cristológicas en el siglo VII, hasta la actitud del Islam, que en el fondo toma sus posiciones de las posiciones que tenían los cristianos de Oriente en ese momento con respecto a Jesús, pone de manifiesto esa misma dificultad que alguien nacido de la cultura helenística tenía para poder afirmar la encarnación. Pero sigue siendo igual de escandalosa en nuestro tiempo. Es decir, la encarnación es la gran paradoja. El otro día os hablaba yo de que la paradoja es como un método que refleja el ser mismo del Dios verdadero, ¿no? Como Dios sale de sí mismo para sin dejar de ser el mismo, llenar de sí mismo pues la creación entera. Y esa es la gran paradoja. Y los padres de la Iglesia, los grandes doctores, pues San Basilio, tanto en Oriente como en Occidente, San Basilio, San Gregorio Magno, San Efrén, la lectura de San Gregorio Magno, de San León Magno, de hoy en el oficio de lecturas, es una descripción total total, una aproximación al gran misterio, a la gran paradoja que es la encarnación. Pero un San Efrén, que es el padre por excelencia de las iglesias más orientales, las de Persia y después las eslavas, que todas le veneran extraordinariamente, pues él no hace más que subrayar esa paradoja. Estás en el seno de la Virgen y el seno de la Virgen no ardía, mientras que bajaste apenas a la cumbre del Sinaí y aquello eran todo explosiones y fuego, y
Sin embargo, tú te contrajiste de tal manera que no ardía el seno de la Virgen. Eras un bebé en el interior del seno y estabas formando a todos los bebés en el interior de todos los senos en el universo. La Virgen te daba de la leche de sus pechos, pero eras tú quien le dabas a tu madre al mismo tiempo la leche que ella te daba. Es una constante y permanente afirmación de una paradoja que nos hace saltar, diríamos, la imaginación, sencillamente, y las capacidades de expresión del lenguaje humano. Que Dios, sin dejar de ser Dios, por amor a nosotros, y solo por amor a nosotros, se asumiese la condición humana, toda ella, el hecho de tener un lenguaje y no tener todos los lenguajes. El Señor habló un idioma, el idioma, y habló de una manera que se comprendía en aquella cultura y que no hubiera comprendido. No habló como un americano del siglo XX, no habló como un africano o como un japonés, habló como un judío del siglo I, y en la lengua y con los significados que tenían las palabras Es verdad que a Jesús no se le podrá entender nunca sin toda esa historia de preparación del Antiguo Testamento, ¿no? en la que él mismo ha sido educado, pero aceptó ser educado y fue educado en una determinada manera, en un contexto histórico determinado. Es decir, su condición humana no es una apariencia. Por eso hay gente que dice, pues podía haberse encarnado en todos los siglos y también venir al nuestro y así, nosotros así lo hubiéramos podido, pero no hubiera sido un hombre, hubiera sido una apariencia de hombre, su humanidad no hubiera sido verdadera, porque nosotros nacemos en un tiempo, vivimos y morimos en un tiempo. Y el Hijo de Dios se hace hombre, se ha quedado con nosotros toda la historia. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, está con nosotros. De hecho, las palabras que el ángel le dice a la Virgen las podemos entender, y no es entenderlas mal, como dichas a toda la Iglesia. No a todos nos dice llena eres de gracia, evidentemente, pero sí que nos dice, como decía San Pablo, te basta mi gracia. Tenemos la gracia que necesitamos para poder cumplir plenamente nuestra vocación de hombres. Y lo que sí es verdad absolutamente y sin límites y de una manera diferente, pero idéntica en su verdad a como estuvo con la Virgen, es: el Señor está contigo. El Señor está con nosotros, el Señor está con la Iglesia, el Señor está con cada uno de nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Y es curioso, la encarnación cae siempre en las proximidades, a veces puede caer incluso después de la fiesta de la Pascua, pero con más frecuencia cae en las proximidades de la Semana Santa, ¿no? Y es como la otra cara de la moneda, porque la Semana Santa no es más que la culminación por parte del Hijo de Dios de la Encarnación, porque se hizo verdaderamente hombre, se sometió a las cosas que suceden en la vida de los hombres, hasta un extremo difícilmente deseable para nadie, que es el ser víctima del engaño, de la mentira, de los malos juicios, de las malas interpretaciones, del pecado, de la avaricia, de los hombres, de las luchas de poder de su entorno, y ser condenado como un malhechor fuera de la ciudad. Se vació a sí mismo hasta la muerte, y una muerte de cruz, y por eso el Señor lo levantó sobre todo y le ha hecho Señor del cielo, de la tierra y del abismo. Que en la celebración de la Pasión no nos olvidemos de la Navidad, de la Encarnación, y que en la celebración de la Encarnación no nos olvidemos que esa celebración de la Navidad no está hecha simplemente de dulces, sino que es el comienzo de la Pasión, ¿no? Y que el Señor nos ayude a comprender el misterio de amor que le lleva al Señor, que nos ayude a asomarnos, a asombrarnos, a adorar, a dejarnos calar, por así decir, por esta lluvia de amor que es todo lo que el Hijo de Dios hace por nosotros. Y que a la hora de recibir en la Eucaristía seamos conscientes
de que esa es la consumación de todo. Esa es la forma en que el Señor viene a nosotros hoy, esta mañana, en este día, en estas circunstancias, en este tiempo, pero con la misma verdad con que vino a la Virgen. Y para lo mismo, para que podamos vivir en la acción de gracias, para que nuestra alma pueda proclamar la grandeza del Señor y alegrarse nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su sierva, la pequeñez de esta humanidad necesitada, tan necesitada de Dios.